nuestra, ponernos en invocar el Hoy Espíritu Santo. hoy creo que terminamos ya lo que estamos leyendo del Papa, ¿no? Dies Domini, que es el último capítulo. Okay. Así es. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruyes los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, concédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno. Entonces, hoy empezamos el capítulo 5, que es 10 viernes. El domingo, fiesta primordial, reveladora del sentido del tiempo. ¿Qué significa dies dierum? Le puedo decir lo que me dijo Google, porque mi latín no está tan avanzado. ¿Qué dijo Google? Como el día de los días. El día de los días. O sea, el superdía. Exacto, eso el dijo. el día de los días. El más que más, Bien. el mero mero. Hablando de Google, me llegó algo muy interesante. Le pidieron a inteligencia artificial que elaborara unas imágenes de la Virgen propias de cada país y de diferentes culturas. Entonces, produjo como 15 o más o menos imágenes de la Virgen vestida con vestidos de cada cultura, de cada región, etcétera, etcétera. A mí me fascinó, unas imágenes absolutamente preciosas. A quien le interese, que quiera que las mande, se las mande. De una. Ajá. De una. Al grupo, Okay. padre, al grupo. Sí, listo. Listo, les mando a Lina para que Lina las mate a todas. Bueno, Listo. sigamos entonces. O sea que esa sí era la traducción. Claro. Ok. Cristo, alfa y omega del tiempo. En el cristianismo, el tiempo tiene una importancia fundamental. Dentro de su dimensión se crea el mundo. En su interior se desarrolla la historia de la salvación que tiene su culmen en la plenitud de los tiempos de la encarnación y su término en el retorno glorioso del Hijo de Dios al final de los tiempos. En Jesucristo, Verbo encarnado, el tiempo llega a ser una dimensión de Dios que en sí mismo es eterno. O sea, estamos inmersos en el tiempo, ¿no? ¿Ah? Por el hecho de ser corpóreos. O sea, el tiempo depende de nuestra corporeidad. También el espacio, son las dos dimensiones en las que se mueve el ser humano. O sea, todo para nosotros sucede en el tiempo, desde la creación hasta el fin de los tiempos, ¿no? O sea, en contraste con lo que sucede con Dios, que no entró en el tiempo por Cristo, ¿no? Porque al tener cuerpo Cristo, Dios entra en el tiempo, ¿no? Y se sumerge en el tiempo, es muy bonito, se sumerge en el tiempo en las entrañas de Nuestra Señora, ¿no? Es donde empieza a contar el tiempo de Cristo, ¿no? O sea que Dios también se nos presenta de una manera temporal, aunque la temporalidad de Cristo es diferente, ¿no? Porque es temporal, pero no deja de ser Dios y por tanto el tiempo y la eternidad
en Cristo se confunden. Por eso, siendo temporal Cristo, lo que dice Cristo no es temporal, aunque lo haya hecho en el tiempo, en unas circunstancias concretas de la historia de la humanidad, en un país concreto que tenía unas costumbres completas, etcétera, una serie de cosas que lo vinculan profundamente con su tiempo. Sin embargo, las palabras de Cristo no se puede decir que sean palabras que están dependiendo de que Cristo las dijo porque era judío, porque en esa época los judíos esto y lo otro, etcétera, y por tanto hay algunos que han pretendido someter a Cristo al tiempo y someter los evangelios al tiempo y cambiar los evangelios. Los evangelios fueron escritos hace 2000 años, ya pasaron de moda, hay que reescribirlos de otra manera. Si Cristo escribiera ahora los evangelios, lo haría distinto. No, el Papa Benedicto hizo un cambio muy importante con los libros que escribió sobre Jesús de Nazaret. No sé si los conocen, pero son libros fenomenales. 3 volúmenes, la vida oculta, la vida pública y la pasión del Señor, ¿no? En el tiempo en que escribió el Papa en que llegó el Papa a ser Papa, había muchos escrituristas que un poco también unidos a ciertas cristianos, no católicos, querían reescribir de alguna manera la palabra de Dios, los evangelios, como reescribirlos diciendo, Cristo es un hombre de su tiempo y Cristo está sometido a las normas, a las leyes, a las costumbres, a los conocimientos del tiempo. Por tanto, ya ha pasado mucho tiempo, no. No. O sea, Cristo en Cristo, sus palabras eternas, como es natural. Y lo que él dijo tiene un significado eterno. Desde la creación hasta el final de los tiempos, Dios ha manejado el tiempo y las cosas y desemboca en Jesucristo, que es la plenitud de los tiempos, llega en Jesucristo, y la plenitud también de la revelación llega en Jesucristo. Ok. Los años de la existencia terrena de Cristo, a la luz del Nuevo Testamento, son realmente el centro del tiempo. Este centro tiene su culmen en la resurrección. En efecto, si es verdad que Él es Dios hecho hombre desde el primer instante de su concepción en el seno de la Santísima Virgen, es también verdad que solo con la resurrección su humanidad es totalmente transfigurada y glorificada, revelando de ese modo plenamente su identidad y gloria divina. En el discurso tenido en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo aplica precisamente a la resurrección de Cristo la afirmación del Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Precisamente por esto, en la celebración de la vigilia pascual, la Iglesia presenta a Cristo resucitado como principio y fin, alfa y omega. Estas palabras pronunciadas por el celebrante en la preparación del cirio pascual, sobre el cual se marca la cifra del año en curso, ponen de relieve el hecho de que Cristo es el Señor del tiempo, su principio y su cumplimiento. Cada año, cada día y cada momento son abarcados por su encarnación y resurrección, para de este modo encontrarse de nuevo en la plenitud de los tiempos. San José María repetía muchas veces unas palabras de la carta a los Hebreos, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que Jesucristo, diríamos, aparte de que vivió 30 años, 33 años concretos, en el año pues de Tiberio César, emperador, etcétera, de Poncio Pilato, gobernador, etcétera, como lo localizan las Lucas cuando habla del Evangelio, la localización exacta de dónde nació, en qué época nació, en qué época de la historia romana existió, etcétera. Cristo es el Señor del tiempo, en el cual, como decíamos, se conjuga el tiempo con la eternidad. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Este Salmo 2 es un salmo de los salmos que llaman mesiánicos, ¿no? Los salmos de la Sagrada Escritura que hacen referencia de alguna manera
más explícita a Jesucristo como Rey de la creación, ¿no? El Salmo segundo. La parte dice, tú eres mi hijo, pídeme, lo que, ¿cómo se llama? Todos los poderes. ¿Cómo dice el Salmo 2? Lo voy a leer. Me parece que es bueno que lo leamos, ya que me estoy trabando yo en el Salmo 2. El Salmo 2, San José María le gustaba mucho y lo incluyó entre las normas del plan de vida de todos los fieles del Opus Dei, ¿no? Leer y meditar el Salmo 2. Es un salmo de la realeza de Cristo, en el cual se está anunciando claramente que Cristo es Rey y que Cristo es Rey es para siempre, ¿no? Por eso pone el engendrado hoy, pero al mismo tiempo está hablando de la filiación divina. Es curioso que no entiendo en cuanto ahora a San José María. Lo leo, padre. Léalo. Ya tienes que ¿Por qué se han amontonado las naciones y los pueblos meditaron cosas vanas? Se han levantado los reyes de la tierra y se han reunido los príncipes contra el Señor y contra su Cristo. Rompamos, dijeron, sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. El que habita en los cielos se reirá de ellos, se burlará de ellos el Señor. Entonces les hablará en su indignación y les llenará de terror con su ira. Mas yo constituí mi rey sobre Sión, mi monte santo. Predicaré su decreto. A mí me ha dicho el Señor, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones en herencia, y extenderé tus dominios hasta los confines de la tierra. Los regirás con barra de hierro, y como a un vaso de alfarero los romperás. Ahora pues, oh reyes, entendedlo bien. Dejaos instruir los que juzgáis la tierra. Servid al Señor con temor y ensalzadle con temblor santo. Abrazad la buena doctrina, no sea que al fin se enoje y perezcáis fuera del camino, cuando dentro de poco se inflame su ira. Bienaventurados serán los que hayan puesto en él su confianza. O sea, la rebelión contra Dios, la sanción por esa rebelión, la promesa de un redentor, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, la belleza de la filiación divina y el consejo final, ¿no? de estar cerca de Dios, no sea que nos aparte definitivamente de Él, ¿no? Eso es como todo un proceso del Salmo segundo. Muy bien. Sigamos. Al ser el domingo, la Pascua semanal, en la que se recuerda y se hace presente el día en el cual Cristo resucitó de entre los muertos, es también el día que revela el sentido del tiempo. No hay equivalencia con los ciclos cósmicos según los cuales la religión natural y la cultura humana tienden a marcar el tiempo, induciendo tal vez al mito del eterno retorno. El domingo cristiano es otra cosa. Brotando de la resurrección, atraviesa los tiempos del hombre, los meses, los años, los siglos, como una flecha recta que los penetra, orientándolos hacia la segunda venida de Cristo. El domingo prefigura el día final, el de la parucía, anticipada ya, de alguna manera, en el acontecimiento de la resurrección. Sí, por eso la Biblia pues narra el comienzo de la historia, el comienzo del tiempo, la creación de todo, la creación de todas las cosas. O sea, es el comienzo de una historia que tendrá como punto culminante la venida de Cristo al mundo, la venida de Dios al mundo, ¿no? Tendrá como punto supremo por encima del cual ya no se hará ningún otro episodio más importante que la venida de Dios al mundo
en la persona de Cristo, en las entrañas de la Santísima Virgen María, que queda anunciada cuando en el paraíso el Señor le dice a Adán y Eva, donde hay enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, ¿no? La mujer y su linaje es claramente la Virgen y Jesucristo, ¿no? Anunciados en el mismo comienzo de la historia, cuando ya el hombre dialoga con Dios, cuando toda la creación está hecha, la culminación de la creación es el ser humano y la familia, en realidad, porque no creó a un ser humano, sino una familia, el Señor, Adán y Eva, como una familia, como un hogar. ¿Eh? Entonces, ya por eso el domingo abarca la creación, abarca la redención y pone como punto culminante de la historia cuando Cristo recupera por la resurrección su condición gloriosa, ¿no? Cuando Cristo ya, porque mientras esté en el cuerpo que recibió a la Santísima Virgen María, está sometido pues a la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Al dolor, al cansancio, al miedo, incluso a la muerte, ¿no? Y a la muerte como fue. Una vez resucitado, ya Cristo, digamos, de alguna manera, muestra claramente, plenamente en su cuerpo. Pero cuando Santo Tomás, que lo celebramos hace 2 días, la fiesta de Santo Tomás, cuando Tomás ve las llagas de Cristo y comprueba la resurrección de Cristo, no hace un acto de fe en la resurrección, sino hace un acto de fe en la divinidad, ¿no? Cuando Tomás ve a Cristo resucitado y no dice, creo que resucitaste, no, dice, Señor mío, Dios mío, o sea que ese es el punto importante ahí de Tomás. O sea, Tomás hace la transposición, ¿no? de la resurrección a la divinidad automáticamente, ¿no? Bien. Entonces ya el Señor de los tiempos asume toda la historia, todos los tiempos, en su cuerpo glorioso. En efecto, todo lo que ha de suceder hasta el fin del mundo no será sino una expansión y explicitación de lo que sucedió el día en que el cuerpo martirizado del crucificado resucitó por la fuerza del Espíritu y se convirtió a su vez en la fuente del mismo Espíritu para la humanidad. Por esto, el cristiano sabe que no debe esperar otro tiempo de salvación, ya que el mundo, cualquiera que sea su duración cronológica, vive ya en el último tiempo. No solo la Iglesia, sino el cosmos mismo y la historia están continuamente regidos y guiados por Cristo glorificado. Esta energía vital es la que impulsa la creación, que gime hasta el presente y sufre dolores de parto, hacia la meta de su pleno rescate. De este proceso, el hombre no puede tener más que una oscura intuición. Los cristianos tienen la clave y certeza de ello, y la santificación del domingo es un testimonio significativo que ellos están llamados a ofrecer para que los tiempos del hombre estén siempre sostenidos por la esperanza. Sí, así como el Señor, al crear al hombre, le da también la misión, ¿no? A través del trabajo y de la familia, que son las dos tareas que el Señor confía al hombre en la creación, el trabajo y la familia. Por eso el espíritu del Opus Dei está tan arraigado en el paraíso, ¿no? En Adán y Eva y en el comienzo de la humanidad. O sea que San José María hablaba de la santificación a través del trabajo y a través de la familia, ¿no? Como las dos fuentes de santidad que tenemos seres humanos y que son santas y santifican por eso, porque es una continuación de la acción de Cristo, ¿no? Al poner el hombre en la tierra para que la trabaje, para que la cultive, para que la cuide, y al confiarle el hogar para que procree y se multiplique, ¿no? Son dos realidades que son santas en sí mismas y por tanto, al vivirlas en ellas mismas nos santificamos, ¿no? Esa es la fuerza del Espíritu de Opus Dei, está en ese hecho, ¿no? De que continuamos la obra de la creación, continuamos la obra de la redención después con nuestro trabajo
y con nuestro esfuerzo y con nuestros sacrificios, con nuestras penitencias, con todo lo que significa trabajar, que siempre es fuerte, etc. Y continuamos la obra de la santificación del Espíritu Santo con el apostolado, ¿no? O sea que es, Dios confía al hombre a realizar toda la obra que Él ha hecho, nos la entrega a nosotros para que nosotros la hagamos. Y por eso es tan importante la doxología final de la plegaria eucarística, ¿no? Cuando dice, por Él, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, ¿no? La santificación del tiempo está en nuestras manos, pero siempre por Cristo, con Cristo, en Cristo, para gloria de Dios, ¿no? Y para de la Santísima Trinidad. Entonces, es muy bonito todo esto, ¿no? de que realmente el tiempo está en nuestras manos, diríamos. Dios pone en nuestras manos el tiempo y el aprovechamiento del tiempo y llenar el tiempo de sentido. Nuestro tiempo, el tiempo de quienes creemos en Dios, el tiempo de que tenemos esperanza, ¿no? Todo este texto, de alguna manera, termina siempre con la palabra, porque es la virtud de la esperanza, ¿no? La esperanza de que lo que hacemos en la tierra, de santificar el trabajo y santificar la familia, tenemos el final del tiempo nuestro, será la eternidad, será la gloria del cielo, ¿no? La virtud de la esperanza, todo esto es que el tiempo que vivimos vale la pena, que tiene sentido, ¿no? Que tiene sentido. Sabemos cómo termina nuestro tiempo y cómo nosotros, a través del trabajo y la familia, a través de la muerte, somos sumergidos en la eternidad. O sea, lo que hace la muerte es dar vida, ¿no? La muerte no existe en ese sentido. Es la esperanza de que al final de los tiempos nuestros, del tiempo de cada uno, la puerta de la eternidad se abre y entramos en la eternidad. Entramos en la vida verdadera, ¿no? Entramos en la vida con mayúscula, ¿no? Donde ya no habrá lágrimas en los ojos, como dice el texto del Apocalipsis, ¿no? Cuando todo será felicidad y luz y gracia, ¿no? O sea, el final de los tiempos es la eternidad, así como ya Cristo la alcanzó en su cuerpo glorificado, también un día nosotros la alcanzaremos, ¿no? Así como Cristo resucitó con su cuerpo, está en el cielo con su cuerpo, estaremos un día con nuestro cuerpo, con la parte temporal que ahora tenemos, ese cuerpo también será transfigurado y el cuerpo nuestro se volverá también eterno. Eso es lo que no se nos puede olvidar, Padre, eso es lo que nos sostiene. El domingo en el año litúrgico. Si el Día del Señor, con su ritmo semanal, está enraizado en la tradición más antigua de la Iglesia y es de vital importancia para el cristiano, no ha tardado en implantarse otro ritmo, el ciclo anual. En efecto, es propio de la psicología humana celebrar los aniversarios, asociando al paso de las fechas y de las estaciones el recuerdo de los acontecimientos pasados. Cuando se trata de acontecimientos decisivos para la vida de un pueblo, es normal que su celebración suscite un clima de fiesta que rompe la monotonía de los días. Pues bien, los principales acontecimientos de salvación en que se fundamenta la vida de la Iglesia estuvieron, por designio de Dios, vinculados estrechamente a la Pascua y a Pentecostés, fiestas anuales de los judíos, y prefigurados proféticamente en dichas fiestas. Desde el siglo II, la celebración por parte de los cristianos de la Pascua anual, junto con la de la Pascua semanal, ha permitido dar mayor espacio a la meditación del misterio de Cristo muerto y resucitado, precedida por un ayuno que la prepara, celebrada en el curso de una larga vigilia, prolongada en los 50 días que llevan a Pentecostés. La fiesta de Pascua, solemnidad de las solemnidades, se ha convertido en el día por excelencia de la iniciación de los catecúmenos. En efecto, si por medio del bautismo ellos mueren al pecado y resucitan a la vida nueva, es porque Jesús fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Vinculada íntimamente con el misterio pascual, adquiere un relieve especial la solemnidad de Pentecostés, en la que se celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos con María
y el comienzo de la misión hacia todos los pueblos. O sea, el Papa ya nos introduce en el ciclo litúrgico, o sea, porque la Iglesia, comprendemos porque la Iglesia ha querido que ese tiempo, como una flecha que decía el Papa hace un momentico en algún párrafo anterior, una flecha unitaria de la creación hasta el final de los tiempos, pues la Iglesia quiere también un poco como aterrizarlo, diríamos, y quiso que cada año solar, pudiéramos reproducir toda la vida de Cristo, o sea, todo el tiempo, la espera de Jesucristo, el Adviento, ¿no?, que dura 2000 años, 60, y todas las acontecimientos principales, teniendo como punto culminante el día de la Pascua, ¿no? Vinculado también a Pentecostés, o sea, como una sola Pascua, como dura además el tiempo pascual, que dura desde Resurrección hasta Pentecostés, ¿no? Y al mismo tiempo también la Iglesia quiso, como cada semana, recordar la creación de Cristo y darle al tiempo de semanal la culminación en su Pascua, que es el domingo, ¿no? O sea que anualmente la Pascua es una que culmina todo desde el Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, etcétera, se culmina con la Pascua y con Pentecostés, y al mismo tiempo toda la semana culmina con esa Pascua, que es el domingo, ¿no? Digamos, se va como concretando y viviendo los aniversarios de la vida de Cristo. O sea, cada semana recorremos la vida de Cristo, cada día meditamos la vida del Señor en el Rosario, por ejemplo, y cada año celebramos la totalidad de la vida de Cristo, el siglo completo de la vida de Jesús, lo celebramos en cada año, ¿no? O sea, es como una concreción de ese tiempo eterno que se da en Jesucristo, que vamos viviéndolo sintetizadamente, ¿no? Y siempre dándonos a entender el valor del tiempo. Esta lógica conmemorativa ha guiado la estructuración de todo el año litúrgico. Como recuerda el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha querido distribuir en el curso del año todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y el nacimiento hasta la ascensión, el día de Pentecostés y la expectativa de la feliz esperanza y venida del Señor. Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes, en cierto modo, durante todo el tiempo a los fieles, para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. Celebración solemnísima después de Pascua y de Pentecostés es sin duda la Navidad del Señor, en la cual los cristianos meditan el misterio de la encarnación y contemplan al Verbo de Dios que se digna asumir nuestra humanidad para hacernos partícipes de su divinidad. Padre, ¿tiene el micrófono cerrado? Que sigamos leyendo poco a poco, que ya estamos estando cerca del final y quiero terminar hoy por alguna razón que les digo después. Muy bien. Asimismo, en la celebración de este ciclo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. Del mismo modo, introduciendo en el ciclo anual, con ocasión de sus aniversarios, las memorias de los mártires y de otros santos, proclama la Iglesia el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. El recuerdo de los santos, celebrado con el auténtico espíritu de la liturgia, no disminuye el papel central de Cristo, sino que al contrario lo exalta, mostrando el poder de su redención. Al respecto, dice San Paulino de Nola: todo pasa, la gloria de los santos dura en Cristo, que lo renueva todo, mientras Él permanece el mismo. Esta relación intrínseca de la gloria de los santos con la de Cristo está inscrita en el estatuto mismo del año litúrgico y encuentra precisamente en el carácter fundamental y dominante del domingo como día del Señor
su expresión más elocuente. Siguiendo los tiempos del año litúrgico, observando el domingo que lo marca totalmente, el compromiso eclesial y espiritual del cristiano está profundamente incardinado en Cristo, en el cual encuentra su razón de ser y del que obtiene alimento y estímulo. Muy bueno, aparece ya la Virgen, pues estamos terminando. Aparece la Virgen como es natural y lógico, es siempre nuestro modelo y después de Cristo es ella, ¿no? Y nos damos cuenta entonces es eso, o sea, cada día meditamos la vida del Señor completa al considerar los misterios del rosario, que me parece que es importante que tengamos esa costumbre, ¿no? Rezar el rosario, que es muy bonito, los misterios de cada día, pero considerar también brevemente, sin Ave María, y sin Gloria y sin Padre Nuestro, en la mente también considerar los que restan, ¿no? Hoy que es martes, los dolorosos, pero meditar un poquito en el corazón, los luminosos, los gozosos, los luminosos y los gloriosos, ¿no? Pasarlo por la mente un poquitico, revisar, o sea, todos los días, diríamos, le damos tiempo a Cristo, ¿no? Que es el centro de la historia y es el culmen de todos los tiempos. Todas las semanas vivimos también una expresión reducida del tiempo de Cristo, ¿no? La creación, en varios días, el descanso, ¿no? y la Pascua que se vive el domingo, ¿no? Cada año, pues también vivimos la vida de Cristo nuestro Señor a través de los tiempos litúrgicos, ¿no? Y de esa manera estamos inmersos en toda la historia del tiempo y la apertura a la eternidad, ¿no? Es muy bueno un poco como darnos cuenta de eso, como la significación que tiene cada momento del día, de alguna manera también es el aprovechamiento de cada instante. Esas palabras de San José María, pues no, de la oración a San José María, haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amar y de servir. O sea, es la santificación de cada instante, de cada momento. O sea, en la vida y la muerte están muy vinculadas, muy cercanas. O sea, entre la vida y la muerte hay un instante, ¿no? Hay un instante. Una vez el que se muere de repente, pues nos damos cuenta de cómo está vivo totalmente, es activo esto y a punto se dejó de ser. O sea, que ahí está muy estrecho el límite entre la vida y la muerte. O sea, que cada momento de nuestra vida tiene importancia. Puede ser el último, como puede ser el primero de una decisión importante. Cuando uno experimenta, como yo lo experimenté, en un momento dado, a una hora concreta, en un día concreto, etcétera, la llamada de Dios que se manifestó clarísimamente, pues a veces que hay situaciones en las cuales hay momentos de nuestra vida en que vemos con una claridad meridiana lo que el Señor espera, ¿no? O sea, cuando se ve la vocación. San José María vio, así lo dijo, en un instante concreto, como a las 10 de la mañana del 2 de octubre de 1928, vi todo el Opus Dei y toda esa revolución que el Opus Dei venía a dar a la Iglesia, le llamó aniversario a la santidad. O sea que es darnos cuenta cómo cada momento que vivimos, cada momento de nuestra historia personal cuenta, es importante, es valioso, ¿no? ¿Ah? Y cada momento puede estar lleno de Dios. Un momento que pasa enseguida se puede eternizar. Basta con decir, Señor, mi tiempo es tuyo, apenas trabajemos juntos, hagamos juntos esto que voy haciendo, y ya, con ese acto de amor y de entrega y de amar al Señor, ese tiempo que vamos a vivir a partir de ese momento se hace santo, se convierte en un tiempo santo. Y por el trabajo se convierte en oración, y la vida en familia se convierte en oración. Porque ese tiempo que estamos trabajando, ese tiempo que estamos en familia, simplemente con el recuerdo de Dios, con la petición a Dios que intervenga, que lo santifique, que lo divinice, ya se convirtió. Es la santidad, digamos, en las cosas pequeñas de cada día. Cada minuto cuenta, cada segundo cuenta, cada instante cuenta, porque todos tienen un valor enorme, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Llevados por Dios a través de cada cosa humana bonita. Ok. El domingo
Se presenta a sí mismo como el modelo natural para comprender y celebrar aquellas solemnidades del año litúrgico cuyo valor para la existencia cristiana es tan grande que la Iglesia ha determinado subrayar su importancia, obligando a los fieles a participar en la misa y a observar el descanso, aunque caigan en días variables de la semana. El número de estas fechas ha cambiado en diversas épocas, teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas, así como su arraigo en la tradición, además del apoyo de la legislación civil. El ordenamiento canónico litúrgico actual prevé la posibilidad de que cada conferencia episcopal, teniendo en cuenta las circunstancias propias de uno u otro país, reduzca la lista de los días de precepto. La eventual decisión de este sentido necesita ser confirmada por una especial aprobación de la sede apostólica, y en este caso, la celebración de un misterio del Señor como la Epifanía, la Ascensión o la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo debe trasladarse al domingo, según las normas litúrgicas, para que los fieles no sean privados de la meditación del misterio. Los pastores procurarán animar a los fieles a participar también en la misa con ocasión de las fiestas de cierta importancia que caen durante la semana. Una consideración pastoral específica se ha de tener ante las frecuentes situaciones en las que tradiciones populares y culturales típicas de un ambiente corren el riesgo de invadir la celebración de los domingos y de otras fiestas litúrgicas, mezclando con el espíritu de la auténtica fe cristiana elementos que son ajenos o que podrían desfigurarla. En estos casos, conviene clarificarlo con la catequesis y oportunas intervenciones pastorales, rechazando todo lo que es inconcebible con el Evangelio de Cristo. Sin embargo, es necesario recordar que a menudo estas tradiciones, y esto es válido análogamente para las nuevas propuestas culturales de la sociedad civil, tienen valores que se adecúan sin dificultad a las exigencias de la fe. Es deber de los pastores actuar con discernimiento para salvar los valores presentes en la cultura de un determinado contexto social y sobre todo en la religiosidad popular, de modo que la celebración litúrgica, principalmente la de los domingos y fiestas, no sea perjudicada, sino que más bien sea potenciada. O sea, que por importantes que sean las fiestas, que se celebren, por ejemplo, las fiestas patronales, ¿no? Que se procure que no sean los domingos, ¿no? Para que se celebren siempre en su día concreto y no toquemos el domingo, o sea, como salvar el domingo siempre en el sentido que no se olvide la importancia central del domingo. El Papa mencionó en un párrafo anterior el que la Iglesia ha obligado, ¿no? Yo creo que esa palabra, pues no quería ponerle el Papa, pero debió ponerla, hablando de la obligación, ¿no? Obligando a los fieles, ahí dice, obligando a los fieles a participar, que dice, la Iglesia ha determinado subrayar su importancia, obligando a los fieles a participar en la misa y observar el descanso, ¿no? Estas palabras del Papa tienen un origen importante, ¿no? Antes de que saliera el catecismo de la Iglesia Católica y después del Concilio Vaticano II, hubo una corriente muy grande en todo el mundo de desdibujamiento de la misa dominical del domingo. O sea, se empezó a manifestar que el domingo no era tan importante, que no era obligatorio ir a misa los domingos, etc. A mí me tocó, recién ordenado en los primeros años de mi sacerdocio, enfrentar muchas veces personas de la labor del Opus Dei, personas que participan en los medios de formación, en que me decían, bueno, padre Javier, ¿a quién le creemos? Usted nos dice que es obligatorio ir a misa el domingo y que se comete pecado grave sin motivo suficiente, faltamos a la misa. El párroco de la iglesia nos ha dicho que no es obligatorio ir a misa y que no nos confesemos si faltamos a misa, que no debemos. ¿A quién le creo? ¿A usted o al párroco? Yo siempre, primero, me parece que la mayor autoridad es el párroco y yo no te voy a decir que me creas a mí, por supuesto, ni riesgos, ¿no? Ahora, tú también puedes hacer un discernimiento. Cuando salió el catecismo, gracias a Dios, el Papa, en un catecismo en el cual se habla muy poco de obligaciones,
un catecismo en el cual no se habla casi de pecado grave, se habla de que lo que es lícito, lo que no es lícito, y se da un espacio muy grande a la conciencia, el catecismo del Concilio Vaticano II, de Juan Pablo II, habla mucho de la conciencia y de la libertad de la conciencia, de que el juicio, cada uno haga su juicio según su conciencia, etc. Quiso que se pusiera explícitamente eso con respecto al domingo. El Papa tenía preocupación que quede claro en el catecismo. Pero cuando llegó el catecismo ya no tenía yo que he sido el párroco o yo. No, vayan al catecismo y miran lo que dice el catecismo y ya juzga sobre eso, ¿no? O sea, por eso aquí está la palabra y me la encontré, obligando a los fieles a participar en la misa, ¿no? Por lo importante que es, bueno, ok. Y de los días, repito, hay menciona los días de precepto que no son, que se han conservado, pues que el Papa dice que a muchos se pueden cambiar. En Colombia, pues como sabemos, dejaron solamente la Asunción de la Virgen, 25 de diciembre y 1 de enero. Los demás días, cuando es el cuerpo de Cristo, la Ascensión, la Epifanía, etcétera, pasaron al domingo y el lunes siguiente no es fiesta de nada. Es simplemente feria, digamos, en civil. Ok, sigue adelante. Entremos en la Padre, conclusión. contra ya. A mí me gusta mucho de todas maneras, ese obligando también me dio un poquito duro, pero él lo suaviza muy hermoso aquí abajito cuando dice que se muevan al domingo esas festividades para que los fieles no se vean privados de la meditación del misterio. Exacto. Sí, tener como Exacto. sí. que nos dan esa oportunidad. Perfecto. Exactamente. Conclusión. Grande es ciertamente la riqueza espiritual y pastoral del domingo, tal como la tradición nos lo ha transmitido. El domingo, considerando globalmente sus significados y sus implicaciones, es como una síntesis de la vida cristiana y una condición para vivirlo bien. Se comprende, pues, por qué la observancia del Día del Señor signifique tanto para la Iglesia y sea una verdadera y precisa obligación dentro de la disciplina eclesial. Sin embargo, esta observancia, antes que un precepto, debe sentirse como una exigencia inscrita profundamente en la existencia cristiana. Es de importancia capital que cada fiel esté convencido que no puede vivir su fe con la participación plena en la vida de la comunidad cristiana sin tomar parte regularmente en la asamblea eucarística dominical. Si en la Eucaristía se realiza la plenitud del culto que los hombres deben a Dios y que no se puede comparar con ninguna otra experiencia religiosa, esto se manifiesta con eficacia particular precisamente en la reunión dominical de toda la comunidad, obediente a la voz del resucitado que la convoca, para darle la luz de su palabra y el alimento de su cuerpo como fuente sacramental perenne de redención. La gracia que emana de esta fuente renueva a los hombres, la vida y la historia. O sea, la Eucaristía es el centro y la raíz de toda la vida espiritual cristiana. Por encima de la Eucaristía no hay nada, ni siquiera la palabra de Dios, ¿no? La Biblia es un libro que es esencial, por supuesto, nos transmite la revelación, la palabra de Dios, pero la religión no es seguir un libro, sino seguir una persona. Y en la Eucaristía está la persona de Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, ¿no? Es importante, etcétera. O sea, toda la vida espiritual gira alrededor de la Eucaristía, ¿no? Y la mayor opción de la vida eucarística está vinculada al domingo, ¿no? Hay una cierta redundancia en ese sentido, ¿no? La Eucaristía como centro y raíz y la vinculación con la Eucaristía fundamentalmente en el domingo. Por supuesto el lunes y el martes y los demás días, etcétera, pero basta con el domingo, no hace falta obligatoriamente los demás, pero tenemos esa obligación grave, pero esa obligación que para nosotros, para ustedes y para mí, es tan amable, ¿no? O sea, la palabra obligación, digamos, la dejamos muy atrás porque la obligación de amar porque nos ama tanto, o sea, eso es una maravilla poderlo hacer, no nos sentimos obligados a los giros, a no ser una obligación interior que nos mueve el amor, ¿no?
me obliga el amor que tengo por Jesucristo y por tanto vivo la Eucaristía con todo lo que el Papa nos ha enseñado en esta exhortación. Sigue. Con esta firme convicción de fe, acompañada por la conciencia del patrimonio de valores, incluso humanos, insertados en la práctica dominical, es como los cristianos de hoy deben afrontar la atracción de una cultura que ha conquistado favorablemente las exigencias de descanso y de tiempo libre, pero que a menudo las vive superficialmente y a veces es seducida por formas de diversión que son moralmente discutibles. El cristiano se siente en cierto modo solidario con los otros hombres en gozar del día de reposo semanal, pero al mismo tiempo tiene viva conciencia de la novedad y originalidad del domingo, día en el que está llamado a celebrar la salvación suya y de toda la humanidad. Si el domingo es el día de alegría y de descanso, esto le viene precisamente por el hecho de que es el día del Señor, el día del Señor resucitado. Descubierto y vivido así, el domingo es como el alma de los otros días, y en este sentido se puede recordar la reflexión de Orígenes, según el cual el cristiano perfecto está siempre en el día del Señor, celebra siempre el domingo. El domingo es una auténtica escuela, un itinerario permanente de pedagogía eclesial. Pedagogía insustituible, especialmente en las condiciones de la sociedad actual, marcada cada vez más fuertemente por la fragmentación y el pluralismo cultural que ponen continuamente a prueba la fidelidad de los cristianos ante las exigencias específicas de su fe. En muchas partes del mundo se perfila la condición de un cristianismo de la diáspora, es decir, probado por una situación de dispersión, en la cual los discípulos de Cristo no logran mantener fácilmente los contactos entre sí, ni son ayudados por estructuras y tradiciones propias de la cultura cristiana. En este contexto problemático, la posibilidad de encontrarse el domingo con todos los hermanos en la fe, intercambiando los dones de la fraternidad, una ayuda irrenunciable. Comunión de los santos, ¿no? O sea, que el domingo permite y vive a que vivamos bien la comunión de los santos, que nos podamos rezar unos por otros, conocernos, tratarnos, acercarnos, o sea, porque alguna vez el Señor llama a veces la amistad de los domingos, amistad de misa, ¿no? Es amiga de misa, ¿no? O sea, es muy bonito eso, que genera una unidad, ¿no? Por eso hay cuatro momentos en los cuales está Jesucristo en la misa, ¿no? Por eso hay cuatro veces que el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, ¿no? Esto lo hemos comentado ya alguna vez, ¿no? El primer momento es cuando empieza el sacerdote de la Santa Misa, siempre con la bendición, el Señor esté con ustedes, que es un recuerdo de lo que el Señor dijo en el Evangelio, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? El Señor esté con ustedes es eso. Nos hemos congregado y solo por el hecho de estar congregados aquí reunidos, empezamos ya estando juntos, estamos con Jesucristo, porque Cristo prometió que estando juntos para orar está una presencia del Señor vinculando en la comunión de los santos. En segundo lugar, el Señor esté con ustedes cuando va a proclamar el Evangelio, también lo es el Señor, para recordar que cuando se lee en la liturgia la palabra de Dios, es Dios quien habla, ¿no? El Señor esté con ustedes, es Dios hecho palabra, es Dios que nos está hablando, es el Padre que está enseñando a sus hijos. Eso es el Padre enseñándonos a nosotros. La tercera vez es antes de la Eucaristía, ¿no? Cuando empieza la plegaria eucarística, el prefacio, el Señor esté con ustedes. Es un momento culminante porque es el momento en que Dios estará presente, que descenderá sobre el altar con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su vida. O sea, es el momento sagrado de la Santa Misa. Y el Señor esté con ustedes al final, antes de darle la bendición, que es también la misión, ¿no? Sale el Señor esté con ustedes para que los acompañe en convertir todo lo que han vivido en la misa en vida personal.
El domingo, establecido como sostén de la vida cristiana, tiene naturalmente un valor de testimonio y de anuncio. Día de oración, de comunión y de alegría, repercute en la sociedad irradiando energías de vida y motivos de esperanza. Es el anuncio de que el tiempo, habitado por aquel que es el resucitado y Señor de la historia, no es la muerte de nuestras ilusiones, sino la cuna de un futuro siempre nuevo. La oportunidad que se nos da para transformar los momentos fugaces de esta vida en semillas de eternidad. El domingo es una invitación a mirar hacia adelante. Es el día en el que la comunidad cristiana clama a Cristo su Maranatá. Señor, ven. En este clamor de esperanza y de espera, el domingo acompaña y sostiene la esperanza de los hombres. Y de domingo en domingo, la comunidad cristiana, iluminada por Cristo, camina hacia el domingo sin fin de la Jerusalén celestial, cuando se completará en todas sus facetas la mística ciudad de Dios, que no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. En esta tensión hacia la meta, la Iglesia es sostenida y animada por el Espíritu. Él despierta su memoria y actualiza para cada generación de creyentes el acontecimiento de la resurrección. Es el don interior que nos une al resucitado y a los hermanos en la intimidad de un solo cuerpo, reavivando nuestra fe, derramando en nuestro corazón la caridad y reanimando nuestra esperanza. El Espíritu está presente sin interrupción en cada día de la Iglesia, irrumpiendo de manera imprevisible y generosa con la riqueza de sus dones. Pero en la reunión dominical para la celebración semanal de la Pascua, la Iglesia se pone especialmente a su escucha y camina con Él hacia Cristo con el deseo ardiente de su retorno glorioso. El Espíritu y la novia dicen, ven. Considerando verdaderamente el papel del Espíritu, he deseado que esta exhortación a descubrir el sentido del domingo se hiciera este año que en la preparación inmediata para el jubileo está dedicado precisamente al Espíritu Santo. ¿Se acuerda? El Papa se refiere a que antes de pasar del año 2000 al cruzar el umbral del año 2000 al 2001, él lo preparó dedicando un año al Padre, un año al Hijo, Cristo, y un año al Espíritu Santo, ¿no? La Santísima Trinidad. Encomiendo la viva acogida de esta carta apostólica por parte de la comunidad cristiana a la intercesión de la Santísima Virgen. Ella, sin quitar nada al papel central de Cristo y de su Espíritu, está presente en cada domingo de la Iglesia. Lo requiere el mismo misterio de Cristo. En efecto, ¿cómo podría ella, que es la Mater Domini y la Mater Ecclesia, no estar presente por un título especial el día que es a la vez Dies Domini y Dies Ecclesia? Hacia la Virgen María miran los fieles que escuchan la palabra proclamada en la asamblea dominical, aprendiendo de ella a conservarla y meditarla en el propio corazón. Con María, los fieles aprenden a estar a los pies de la cruz para ofrecer al Padre el sacrificio de Cristo y unir al mismo el ofrecimiento de la propia vida. Con María viven el gozo de la resurrección, haciendo propias las palabras del Magnificat que cantan el don inagotable de la divina misericordia en la inexorable sucesión del tiempo. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que lo temen. De domingo en domingo, el pueblo peregrino sigue las huellas de María y su intercesión materna hace particularmente intensa y eficaz la oración que la Iglesia eleva a la Santísima Trinidad. La proximidad del jubileo, queridos hermanos y hermanas, nos invita a profundizar nuestro compromiso espiritual y pastoral. Este es efectivamente su verdadero objetivo. En el año en que se celebrará, muchas iniciativas lo caracterizarán y le darán el aspecto singular que tendrá la conclusión del segundo milenio y el inicio del tercero de la encarnación del Verbo de Dios. Pero este año y este tiempo especial pasarán a la espera de otros jubileos y de otras conmemoraciones solemnes. El domingo, con su solemnidad ordinaria, seguirá marcando el tiempo de la peregrinación de la Iglesia hasta el domingo sin ocaso. Os exhorto, pues, queridos hermanos, en el episcopado y en el sacerdocio, a actuar incansablemente, junto con los fieles,
para que el valor de este día sacro sea reconocido y vivido cada vez mejor. Esto producirá sus frutos en las comunidades cristianas y ejercerá beneficios, influjos en toda la sociedad civil. Que los hombres y las mujeres del tercer milenio, encontrándose con la Iglesia que cada domingo celebra gozosamente el misterio del que fluye toda su vida, puedan encontrar también al mismo Cristo resucitado, y que sus discípulos, renovándose constantemente en el memorial semanal de la Pascua, sean anunciadores cada vez más creíbles del Evangelio y constructores activos de la civilización del amor. A todos En un párrafo anterior hay una frase que me tocó muchísimo, y en el número 84, quiero citarla como aquí, o sea, dice, es el anuncio de que el tiempo, habitado por aquel que es el resucitado, el Señor de la historia, no es la muerte de nuestras ilusiones, sino la cuna de un futuro siempre nuevo. Y ahí viene la frase que me gustó. La oportunidad que se nos da para transformar los momentos fugaces de esta vida en semillas de eternidad. ¿Qué tal? denso. Pasamos de largo, pero realmente me parece bellísimo esto. O sea, todo lo que dice el Papa en cierto momento, yo lo sintetizaría en esta frase, ¿no? La oportunidad que se nos da para transformar los momentos fugaces de esta vida en semillas de eternidad. Me gustó, me gustó. Hermosa frase, dice Luisa. Ok, señor. Bueno, nos pasamos un poquito, pero como estamos terminando, sí es bueno que digan un poquito qué les pareció, qué nos queda, que agradecemos al Señor de este documento, esta exhortación apostólica del Papa. No puede ser Señoras, acuérdense que hay que abrir el micrófono. Si no hablan, no vuelvo a dar clase los martes. Ay, Dios mío. Nos despedimos si quieren ya definitivamente. Porque... Mujeres. Okay. Mujeres. Pues tú eres testigo, Lina. ¡Ah! Y además queda grabado, padre. Ah. Una pildorita, algo que se les haya quedado de toda esta etapa de martes, de todo este documento hermoso que hemos leído sobre el Día del Señor, que hemos masticado, diría yo, rumiado profundamente. Consuelo, di algo. Esto, padre, estaba repasando la frase que recalcó usted ahora al finalizar, la oportunidad que se nos da para transformar los momentos fugaces de esta vida en semillas de eternidad. Eso lo dice todo, padre. Perfecto. Mari quería decir algo. Buenas tardes, padre, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Gracias. Esto, no, cada clase que usted nos da, nosotros podemos pues concluir la grandeza de Dios, lo bueno que Él siempre ha sido con nosotros, pero que igual nos exige que nosotros debemos cumplir con algunas obligaciones que son preceptos de la iglesia, y así debe ser porque nuestro amor lo podemos manifestar a través de esa dedicación en tiempo y en oración para Dios, para la Virgen María. Entonces, cada reunión nos va recordando y refrescando más nuestro compromiso hacia el camino a la santidad, nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con todo. O sea, son muchas bendiciones las que nosotros recibimos
cada vez que tenemos estas clases con usted y que vamos pues confrontando y corroborando nuestra dedicación y nuestra vocación. Bien, gracias, Mari. Eliana, estás muy callada. Y Elga. Pon el micrófono. Padre, estoy en un avión. Espero que me puedan oír por si se me corta, perfecto. pero que me parece muy lindo que de todas maneras usted siempre también menciona a la Virgen María y cómo ella siempre nos está también acompañando en todo este caminar. Usted mencionó el rosario y cómo a las personas que le cuesta trabajo un poquito el rosario, pues deben también continuar en esa persistencia porque es importante recordar todas las fases de nuestro Señor Jesucristo. Buen viaje, Eliana. Bien viaje en tu avión. Gracias. Gracias, Elga, Padre. Elga quería decir algo. Esa era yo, Padre, la que estaba hablando. Elga. ¿Tú eres el que está en el avión? Estoy en un avión, sí. Dios mío, bendito. Buen viaje. Gracias, Padre. Ok, no nos faltes, que tu comentario nos hace mucha falta. Ok. Gracias, Bueno. Padre. Y Carmen. Buenas. Bueno, realmente yo estoy, me disculpen, estoy intermitente desde la oficina, pero lo que pude captar y entender pues un poco, y es como reafirmar todo el amor de Dios a través de la Eucaristía, que nosotros realmente lo seguimos a Él, no a una... lo que seguimos es a Jesús, es a Dios. Si vamos a la Eucaristía es para darle como la importancia a Él, de verlo a Él, de hablar con Él, de escucharlo, de estar con Él. Entonces esa parte la verdad me tocó mucho y reafirmó mucho más el hecho de que debemos de ir a la Eucaristía por lo menos los domingos. Muchas veces me dicen, pero es que la puedes ver virtual. Y para mí no es lo mismo. No es lo mismo estar con Él, verlo frente a frente, que verlo virtual. Muy bien. Gracias, Carmen. Mariela, ¿qué dice? Se nos fue. Marielita tuvo que salir volando porque iba para misa. Pues se nos fue un poquito antes de que terminara la precisamente, clase. muy bueno. Sí. Luisa, Padre, Luisa, pues, yo soy Amparo Borda, pues le quiero dar las gracias porque cada día he crecido espiritualmente, ahí voy paso a paso, pero ahí voy. Todas sus enseñanzas me han ayudado muchísimo. Y quería decir pues que el día de reposo, pues que es el domingo, pues que es un día en el que debemos descansar del trabajo como de todas las actividades y adorar a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Muy bien. Quería aportar eso. Gracias. A ti, gracias. Bueno, entonces concluimos. Bueno, yo el 8 de julio estoy convocado a una cosa que llama curso anual. San José María quiso que los numerarios, sacerdotes y seglares tuviéramos un tiempo de receso en nuestras actividades normales para estudiar con calma teología, repasar liturgia, moral, etcétera, para cultivarnos un poquito más, para descansar un poquito, tener un tiempo más tranquilo de sosiego, etcétera, ¿no? Son 3 semanas y a mí me han pedido que las utilice plenamente para descansar, que suspenda todas mis actividades y por tanto les ofrezco disculpas. Entonces, en el mes de julio estaré en silencio, un poquito crecer para adentro. Por tanto, les pido que me encomienden. No dejaré de encomendarlas a todas ustedes, por supuesto. Alguna vez de pronto les envío alguna cosita que pueda
sé servir, etcétera. Pero entonces el sábado ya no estaré, porque el sábado estoy viajando a Torreblanca, una casa cerca de Bogotá, entre Bogotá y Girardot, en Silvania. Entonces me despido por ustedes por este mesecito y en la primera semana de agosto, con la ayuda de Dios, estaré de nuevo ya al frente de mis actividades ordinarias y reanudaríamos entonces estas sesiones y habíamos previsto ya, por sugerencia de alguna de ustedes, que estudiáramos un documento del Papa muy bello, que es, ¿cómo se llama, Lina? ¿Qué pasó con Lina? Estaba cerrado el micrófono. ¿Cómo se llama? Ay, padre, si lo digo al revés, usted me corrige. Salvifici Doloris. Lo has dicho el derecho, Salvifici Doloris. El dolor convertido en instrumento de salvación, es más o menos lo que se explica, ¿no? Cómo el dolor se convierte en instrumento de salvación. Es un documento impactante del Santo Padre basado en el libro de Job, sobre el sentido del dolor, el sentido salvador del dolor. Un documento más corto, mucho más corto que este, muy bello. Por tanto, es el que veremos, si Dios quiere, los martes. Y seguiremos, como que todavía nos falta un buen trecho del Amor y Leticia de los sábados. ¿Ok? Entonces, si no hay nadie más que quiera decir alguna cosita, les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén.